Eh, en el video anterior logramos limpiar nuestras columnas de los datos que no nos aportan o no nos están sirviendo y podemos hacer una limpieza a ello. Pero si quisiéramos en el fondo tener información a nivel de año o mes, si ustedes se fijan en nuestra tabla de datos. En nuestra tabla de datos en este momento está configurada o nos aparece los datos por la fecha asociada. Sin embargo, así como en Excel existen ciertas funciones que pueden llevar esa fecha tanto al año como al mes o al día, en Power Query también tenemos un homólogo de estas características y vamos a revisar entonces si quisiéramos transformar esta fecha a una fecha año. Ya, la verdad, en términos prácticos, acá es un poco más rico en las opciones que tenemos y vamos a ir viendo algunas de ellas para ir entendiendo cómo funciona. Para que esto funcione, evidentemente tenemos que tener o estar posicionados en una columna que tenga características de fecha. Y cuando digo características de fecha, me refiero al tipo de dato que sea un tipo de dato asociado a una fecha. Si esto no es un tipo de fecha, la verdad no vamos a poder hacer las funciones porque en este caso, Power Query y el Excel no está entendiendo que esto es precisamente una fecha. Y dentro de la pestaña de agregar columnas, vamos a encontrar una herramienta que se llama fecha. Dentro de fecha, vamos a encontrar distintas opciones. Vamos a ver las más comunes o las que más utilizaremos, la verdad. Una de ellas es año. Y cuando vemos año, vamos a tener tanto el año a secas, y como dice ahí, corresponde a crear una nueva columna que contiene el año correspondiente a cada fecha. Si yo la pincho, por ejemplo, las primeras fechas que aparecen acá son del año 2026, por lo tanto, al momento de pinchar esto, me va a crear una nueva columna que está asociada en este caso al año 2026, que es el año en el fondo en donde corresponden estas fechas que están acá. Ahora, vimos recién, perdón, acá en fecha, que existen otras opciones que dice inicio de año o fin de año. Y en este caso, lo que va a generar nuestro Power Query, si le pongo inicio de año, nos va a marcar el primer día del año en cuestión, lo cual nos puede servir en algunos casos para hacer cálculos, ¿ya? Y esa es la lógica que hay detrás o cuando necesitemos trabajar en particular bajo una lógica temporal de que necesito tomar el primer año. Entonces, a partir de la fecha, no solo podemos generar o hacer una disección, dicho de alguna manera, de esta fecha, tanto para que nos traiga el año o como para que nos traiga, por ejemplo, el mes. Si yo pongo mes, nos va a dar el número del mes asociado en este caso a esta fecha en particular, que ahí son todas al principio de enero, pero sin embargo después empiezan a aparecer en febrero. O bien podría crear o indicar cuál es el primer día del año, o perdón, primer día del mes, o el último día del mes, o cuál es el día en este caso, días del mes. Me explico, cuántos meses, o sea, perdón, cuántos días, perdón, tiene ese mes en particular. Para las fechas de enero nos dice que tiene 31 y para las fechas de febrero nos dice que tiene 28. ¿Ya? Y esta es la lógica de esta función que tenemos con fecha. Vamos a ver algunas otras opciones. Para mes también podemos generar nuestro mes, pero que venga en texto, o sea, que nos diga enero, febrero, marzo. O sea, si ponemos esta opción del nombre del mes, lo que nos genera es una columna pero que viene escrito en este caso al mes. Y si se fijan, lo considera una columna de texto. Y así como tenemos para nuestro mes, también podemos hacerlo para el trimestre, con algunas características que tiene trimestre del año, inicio del trimestre, para la semana o en este caso para el día. ¿Ya? Entonces al final tenemos una serie de opciones para poder representar en forma práctica nuestra fecha. Entonces, a partir, insisto, de esto, siempre iniciando a partir de una fecha.
Lo segundo que vamos a ver en este video tiene que ver con las columnas de índice. Y las columnas de índice también se encuentran dentro de la pestaña de agregar columna. Y esto se ocupa normalmente cuando uno necesita hacer trazabilidad de ciertas tablas. Y para ello vamos a empezar en este caso, si yo le genero una columna de índice para toda nuestra tabla de datos y, por ejemplo, le pusiéramos una columna desde uno, lo que nos genera es que indexa o genera un índice para cada uno de los registros que existen en la tabla, yendo desde el uno hasta el último registro que pueda tener nuestra tabla, en este caso el número 98. La utilidad que tiene esto es cuando, por ejemplo, necesitamos conservar un orden determinado. Entonces vamos a ocupar esto, luego vamos a hacer modificaciones, pero si necesitamos después volver al orden original de la tabla, lo podemos lograr a través de esta columna índice, porque a la larga esto, que se encuentra acá al lado, no es precisamente el índice de la tabla. Es decir, si yo ordeno por producto y le digo que lo haga en manera ascendente, los índices quedaron desordenados. El número de filas se conserva. Número fila número uno es la fila número uno. Sin embargo, el registro que se encontraba ahí ahora cambió. Y aquí podemos ver, entonces, si luego de alguna modificación que hacemos necesito luego volver, ocupo esta columna índice, por ejemplo, para volver al orden original, o porque eso lo puedo llevar al Excel si es que tiene algún sentido hacerlo. Ahora, la columna índice no solo permite generar números que van desde el uno hasta el último registro. También podemos partir desde cero, si fuera la necesidad. Pero también tenemos esta opción de personalizado, y la opción de personalizado es bien interesante porque acá nos da la opción de elegir desde qué número vamos a empezar nuestro conteo. Por ejemplo, podríamos partir desde el número 150, ¿ya? Y nuestro incremento básicamente hace referencia de que cada vez que pase de un número a otro, ¿cuál es el incremento en términos de cuántos números se va a saltar entre cada registro? Por ejemplo, voy a poner 5. Entonces, nuestro primer número es el número 150 y luego va de 5 en 5 aumentando. Entonces, acá la lógica que hay detrás de esto es que en el fondo la lógica incremental va a tener una personalización. O sea, nosotros elegimos desde dónde partimos y cada cuántos números se salta en cada uno de estos saltos. Bien, entonces ahora en este video conocimos dos cosas. Por un lado, estuvimos trabajando en lo que eran las columnas asociadas a fecha y posteriormente a nuestras columnas de índice.